Egunon, hemen gauz Bermioko portuen, kofradizen, ikusten zuen modun gauz neskatilek eta zareginek. Kontako txuti apurtxu bet, Bermion gauzela 25 vapor gaur egunien. Eta atzinen, ez dala da urte asko, egon die 300 vapore garte. Orain momentu honetan dauz, kanpainie bokartana, berdelana amaitzu da. Eta beste vapor batzupe bai, dauz ja preparaten atunetarako saliderako. Zareginek, konponduten duna, traine, zarie. Eta ni nahi adibidez zaregine momentu honetan. Baie, neskatilek, diez lagunduten txoienak vaporari datorren initzosotik, badauz eurek mueien, eta lagundutu txoie arrainekataten. Segunda ze arrain, erabilbidauie, danien atune tinek, eta danien bokarta edo berdela, kajatan ataten dauie. Euren biharra da hortik aparte, motorra preparatie euren biberakaz eta euren gauzekaz barriro itxosora zuteko. Soy Nescatilla del puerto de Bermeo y yo voy a comentaros un poquito los barcos que hay en Bermeo. Hay de varios tamaños, hay más pequeños que se dedican más al pescado diario del menudo y luego hay barcos más grandes que este año, por ejemplo, como todos los años, hemos empezado con el verdel. Se ha seguido con la campaña de la anchoa y la del bonito, que algunos ya están preparando para salir. Porque este año, pues como ha sido bastante distinto por el COVID-19, como todo el mundo sabe, y pues hemos tenido que tomar bastantes medidas, pero los marineros nuestros han tenido que salir para que no falte la comida en nuestros hogares. La redera y la nescatilla en el puerto de Bermeo ha existido desde que existe la pesca. En aquellos años era una ayuda de la mujer hacia los maridos, padres, hijos, porque era necesario para mantener la familia. Después de muchos años de lucha, hoy por hoy se ha convertido en una profesión. Somos nescatillas, somos rederas y somos autónomas. Somos mujeres trabajadoras del mar. La nescatilla como tal solo existe en Euskadi. En Bermeo estaríamos unas 20, luego tenemos a Ondarroa, en las que estarían las empacadoras, también autónomas como nescatillas, pero trabajando en altura. Y luego habría las rederas de Guipúzcoa. Entre todas, hoy en día hemos creado la Federación de Mujeres Trabajadoras del Mar de Euskadi, para luchar un poco por que se nos reconozcan nuestras enfermedades laborales, coeficientes reductores, porque no los tenemos, a pesar de que el mundo relacionado con la pesca sí lo tiene, nosotras no. Una parte importante de nuestro trabajo como nescatillas es encargarnos de la preparación y clasificación del pescado para su posterior venta. ¿Qué quiere decir eso? Nosotras clasificamos el pescado no solo por su tamaño, sino también por su frescura, respetando cadenas de frío. En el momento de que ya tenemos preparado el pescado, clasificado por frescuras, con su hielo y demás, se le pone al pescado una etiqueta, que sería una etiqueta como esta. ¿Qué quiere decir esta etiqueta? Esta etiqueta es la que nos va a decir quién ha pescado ese pescado, en qué zona, qué clase de pescado es, qué día se ha pescado y demás. Esta es la trazabilidad del pescado, que debe tener cualquier producto. Nosotras insistimos mucho en que cada producto, cuando llega a una pescadería, tiene que llevar una etiqueta, que por lo menos diga qué clase de pescado es, solo uno, sino también de dónde procede. Siempre decimos que el consumidor es el que tiene que saber de dónde es el pescado que está comprando. Él decide qué pescado comprar, pero siempre que tenga la información. Nuestros barcos tienen la costumbre de, antes de salir a la costera de Bonito, pues se acercan a San Juan y es como una bendición para ellos. La salida normalmente yo creo que nadie la hace sin ser bendecidos por San Juan. Por eso para nosotros San Juan no es solo una ermita, San Juan es mucho más que todo eso. Entonces dan 3 vueltas a babor y 3 vueltas a estribor. Antes también era muy de costumbre las nescatillas y rederas, el día que salía el barco a la mar, a la bonitera, mientras el barco iba por mar, las nescatillas y rederas íbamos andando y solíamos llevar pues algo para picar y una botella de champán.
y después bebíamos el champán y como tradición se rompía la botella detrás para pedir que a nuestros arranchales tengan una buena costera y no nos falte de nada. Cuando vienen nuestros barcos de la costera de Bonito, pues cómo ha evolucionado. Ha evolucionado muchísimo. Antes se descargaba a carros, luego a camiones y ahora pues ya el barco se atraca delante del muelle y nosotros colocamos estas tinas para seleccionar los tamaños de Bonito. Y ya viene del barco más o menos seleccionado, pero nosotros en cada asca ponemos por tamaño. Nuestro Bonito, aparte de ser el mejor del mundo, tenemos todos los certificados. Certificado MSC, que certifica que mantenemos una pesca sostenible. Y aparte, nuestro Bonito cuando pues tiene pocos días, nosotros le etiquetamos un label de calidad. Se etiqueta de 1 en 1 y se tira en la cola. Bebai izango datzuien, Bermeo dauela proiektu baten, Bermeo Tuna World Capital, eta horregu dau esan, dauzela hemen, zartunde bai kofradize, bai udaletzie, bai neskatiek, bai atuneruek, eta konserbera bermiokuek. Guduna da, bermioko herrize, eta atuneri, eta zimarroieri, emotie balora bat. Geure arrantzalieri eta geuridan hori emoten dan moduen. Y otra cosita que querría recalcar ahora en estos momentos que estamos viviendo con el COVID-19, pues valorar un poquito a nuestros arranchales y a la vida tan dura que llevan, porque si para nosotros nos ha supuesto estar en casa confinados, pues que veamos la dureza de su trabajo, porque ellos las campañas están confinados y nosotros tenemos toda la tecnología, pero ellos al fin y al cabo lo único que ven es cielo y mar. Y eso un poquito que la gente vea lo que cuesta traer ese pescado. Muy bien. Me has venido arriba muy bien. Mejor no podías haber acabado.